Muy buenos días, Dios les bendiga, espero se encuentren muy bien y vamos a dar continuidad con este momento que Dios nos brinda para poder compartir su palabra, para poder estar en comunión con Él, para estar siempre conociendo lo que Él solicita de nosotros y dar continuidad con este proceso, con este camino. Vamos a orar para que Dios nos permita tener entendimiento y comprensión de lo que se va a abordar. Muchas gracias, Dios, por permitirnos estar aquí nuevamente. Gracias por un día más, por permitirnos conocerte. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, por estar siempre con nosotros, en nuestras familias. Muchas gracias por todo lo que haces hoy y siempre. Te pido, Dios, que nos ayudes a tener esa comprensión de tu palabra, que pueda expresarme bien, que nos ayudes a tener esa tranquilidad para dedicarnos a ti, esas ganas, ese ánimo para hacer obras en pro de ti. Ayúdanos a hacer las cosas de la mejor manera, Dios. Te pido que nos cuides y que nos protejas de todo lo malo. Y te doy muchas gracias hoy y siempre por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a Salmos capítulo 97, versículo 1. Salmos capítulo 97, versículo 1 y dice: Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Aquí muy importante, tenemos que generar nosotros la conciencia de que sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y por eso siempre tenemos que estar al pendiente de lo que debemos hacer, de lo que Él está solicitando en su palabra. ¿Qué debemos hacer y de qué manera tenemos que abordar lo que vamos a realizar? Porque no solo se trata en completar un objetivo, sino también el medio, el método es muy importante. Y entonces la pregunta aquí es, ¿qué vamos a realizar? Y bueno, muchas personas ignoran esto, la gente empieza a pensar que todo lo que ve en sus ojos, todo lo que escucha su oído, todo lo que perciben con el tacto, con el gusto, con el olfato, es lo único que hay, lo que perciben con sus 5 sentidos en su entorno. Y entonces olvidan que también hay una vida espiritual, que también debe de trabajarse espiritualmente y que también hay una vida después de esta y que es una eternidad. Pero siempre lo hemos mencionado en este canal, ¿dónde se pasará la eternidad? En la eternidad será gloriosa, con Dios frente a Él, conviviendo con Cristo, o será una eternidad de juicio, una eternidad de tormento y sufrimiento. Pero, como siempre lo hemos mencionado también, no debemos de buscar evitar el juicio, más bien tenemos que buscar el gusto y el gozo por estar cerca de Dios. No tenemos que evitar lo malo, tenemos que siempre estar en torno a Dios y de ahí vamos a definir muchas cuestiones. Entonces, como he mencionado y otras veces también en este canal, Dios es amor, sí, pero también es fuego consumidor y por eso debemos de estar siempre con pasos firmes en lo que realicemos. 4. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Aquí nosotros pensamos que
lo que somos y lo que hacemos es incluso más grande que Dios. ¿Y de qué manera lo estoy planteando? Por ejemplo, hay refugios que son o si están diseñados para responder ante ciertas situaciones, catástrofes, por así decirlo. Y se olvidan de que Dios, si quiere que esos refugios o esos lugares no tengan efectividad, así va a ser. Si determina alguna situación, nada tendrá efectividad, nada de lo construido por las manos humanas va a tener efectividad contra lo que Dios determine. Entonces, esa es una cuestión. Y la otra que también olvidan es, pues, a Dios mismo. Olvidan que Dios está ahí, que Dios está mirando, que Dios sabe todo lo que hemos hecho, todo lo que estamos haciendo y todo lo que vamos a hacer. Y entonces se genera la típica conciencia de que ahorita que tengo fuerzas voy a hacer y deshacer, y ya cuando llegue a tener algún problema de salud, que sepa que mi vida ya no va a ser la misma o que ya no va a seguir siendo posible mi vida. Ya empiezo a arrepentirme, ya empiezo a pedir perdón, ya empiezo a ser la persona que debí ser durante los años rectos. Y entonces nos damos cuenta que no es la manera. De todas las maneras se está ignorando a Dios. Y tenemos iglesias que también están siempre dándole vueltas a las cuestiones del fin, a las cuestiones de, pues, cómo el enemigo va a llegar a causar problemas en los humanos, cómo va a llegar el nuevo orden mundial. Yo también he estado y formado parte de este tipo de agrupaciones donde solo miran lo que es malo y en realidad ignoramos de que todo esto es para que Dios se manifieste, para que Cristo regrese, para que se cumpla su última profecía. De todas las que se han cumplido, solo falta esta. Todas se han cumplido en la palabra, todas las profecías que hablan de Cristo se han cumplido, y solo falta una, que es la de su regreso. Y entonces ignoramos que Él creó todo, que Él es quien define todo lo que debe de suceder y de qué manera debe de suceder, que Él es el único Dios y el único bueno. Y nos sentimos buenos por nosotros, creemos que lo que hacemos está bien, creemos que si le hicimos daño a alguien es porque se lo merecía, creemos que nuestra justicia es la única, la perfecta, la verdadera, y entonces empezamos a olvidar varias situaciones, y bueno, pues este tipo de cuestiones nos hacen olvidar a Dios. No tenemos que olvidar a Dios, tenemos que mantenerlo siempre presente en nuestro corazón. Tenemos que dejar de ignorar que Dios siempre está en todas partes. 6. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses, con minúscula, obviamente. Muy importante, quienes sirvan, quienes tengan imágenes, ídolos, cosas que les hagan creer que así es Dios, que así es Cristo, o que estuvo así, o que estuvo ahí. Quien piense eso, de verdad, es como la palabra lo dice. Los ídolos no escuchan, no miran, no perciben nada. Y entonces, quienes les siguen, quienes les adoran, quienes les alaban o quienes les tienen en su casa, son como ellos. No escuchan, no miran, son igual. Entonces,
Esa es la invitación. No tener ídolos en casa, no tener imágenes de talla. Con el simple hecho de tenerlas, ya basta para definir que, pues que le estamos dando una carga significativa a una imagen. Y entonces, por eso siempre, Dios verdaderamente se encuentra en el corazón, no en las imágenes. Y aunque digan que no adoran las imágenes, las tienen, y con el simple hecho de tenerlas eso es idolatría. No sabemos que el Cristo que representan en sus imágenes sea el mismo que fue en realidad quien vino aquí. ¿Qué tal si en realidad todo el tiempo están adorando a alguien que no es ese Cristo? Que piensan que tiene unos rasgos definidos y en realidad era totalmente diferente. O cuando hacen la representación de Cristo en sus primeros meses o recién nacido. ¿Por qué hacer una representación de la segunda persona de la Trinidad, que es Dios, en un recién nacido, si sabemos que está reinando con poder y gloria al lado del Padre? ¿Por qué hacer ver que son menos, pues que es un pequeño, indefenso, cuando en realidad la realidad es otra? Entonces los ídolos confunden a la gente, aunque digan que no los adoran, aunque digan esa terminología, eso rebuscado que dicen, es que dice la palabra que no nos hagamos imágenes de nada que esté en el cielo, en la tierra, pero no dice que no hagamos imágenes suyas. O sea, dicen que de Dios sí pueden hacer imágenes, pero de lo demás no. Entonces eso sí se puede. Pero ¿cómo saben cómo es Dios? Y el único que pudo ver a Dios y no fue frente a frente, Dios Padre, fue Moisés, y lo miró pasando. Y bueno, quienes miraron a Dios, Cristo, a Jesús, en vida, en la humanidad, siendo Dios también, solo ellos saben cómo es Dios. Nadie más puede decir que es Dios así, que es Dios así. Y si hacen imágenes de Cristo o de Dios como tal, en primera no la vieron, en segunda no saben cómo es, y en tercera están pecando de idolatría porque están llegando a confundir a las personas. Y ya luego vienen las personas que empiezan a adorar las imágenes como tal, que tienen que tener contacto con una imagen, o que sienten que las imágenes son milagrosas, o cualquier tipo de idolatría de esta magnitud. Y entonces aquí dice que nos avergoncemos, todos los que sirvamos a los ídolos, a las imágenes. Y digo sirvamos porque nosotros tal vez no servimos a imágenes de lo que ellos creen que es Dios o que es Cristo, pero sí llegamos a tener idolatría por los medios de comunicación, por el celular, por otras personas. Como dicen, le llegan a rogar a otras personas más cuando quien tendrían que estarle rogando es a Dios. Y se les hincan y les lloran, les hacen duelo, tienen luto. Por personas vivas me refiero. En el sentido de, por ejemplo, de las separaciones amorosas, que siempre andan pues rogándoles, siempre andan pensando que algo bueno va a pasar y no sucede nada muchas veces de eso. Entonces es una gran cantidad de situaciones las que nos alejan de Dios, y eso también es idolatría, y lamentablemente todos caemos o hemos caído alguna vez en eso.
Y si no lo reconocemos, quiere decir que no estamos conscientes o que pensamos que es correcto caer en ese tipo de idolatría. En vez de unirse a predicar, unirse a compartir la palabra, se puede llegar a tener reuniones para beber, para diferentes cosas, divertirse, consumir cualquier situación, cualquier sustancia. Todo eso, bueno, pues así es la cuestión. 8. Oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios. Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Y otra vez minúscula. Muy exaltado sobre los dioses se refiere también a la cuestión de la idolatría. Que ni por más que la gente le sirva a los ídolos, va a compararse con la exaltación que Dios debe o tiene incluso. Y bueno, pues aquí otro punto muy importante. Dios es justo y nosotros lo sabemos. Y si pensamos que Dios nos va a salvar, eso es de agradecerse, eso no lo merecemos. Y si hiciera la justicia, nadie se salva, nadie, ni uno solo. Y la otra cuestión es que dice lo que menciona en el Evangelio. En los Evangelios habla de que Cristo hace mención del lloro y el crujir de dientes. Y cuando Dios aplica la parte del lloro y el crujir de dientes, es porque hay dos formas en las que las personas van a estar. Y bueno, una va a ser el lloro por la tristeza, cuando está en el juicio, cuando está en el sufrimiento eterno. Pueden estar tristes, pueden estar enojados, y ese es el crujir de dientes. Lloro y crujir de dientes, dos formas de asimilar cuando uno está en la perdición eterna o en el juicio eterno. Pero debemos de tener en cuenta, si llegamos ahí, si Dios no elige salvarnos, no tenemos por qué estar ni tristes ni enojados, porque esa es la justicia, porque es lo que merecemos. Y eso es muy importante, es lo que merecemos y es lo que debemos hacer. Pero si Dios nos salva, bueno, pues hay que agradecerle en gran medida. Dice: 10. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Entonces, quien ama a Dios aborrece el pecado. Aborrecer el pecado no es aborrecer a la gente, que quede claro. Aborrecer el pecado es no tolerar las cuestiones de mal que hacen las personas, ni nosotros tampoco. No tolerar el orgullo, no tolerar la mentira, no tolerar la corrupción, no tolerar el robo, no tolerar la fornicación, el adulterio, nada de lo que vaya fuera de Dios debemos de tolerarlo. Pero en vez de aborrecer a las personas, tenemos que orar por ellas. Orar por ellas para que se arrepientan, orar por ellas para que Dios les toque, orar por ellas para que reconozcan su pecado. Y si tienen que rendir cuentas con alguien o que resarcir el daño, que lo hagan. Eso es lo que debemos hacer. Alabar la memoria de su santidad. La santidad de Dios. Vamos al capítulo 98, versículo 1. Y dice así:
Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Cántico nuevo, Cristo. Cristo es el cántico nuevo. Porque Dios ha hecho maravillas y su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Y tenemos otra vez que dejar en claro, casa de Israel es el Israel espiritual. Dejemos de ser adoradores del Israel étnico, dejemos de alabar al Israel étnico pese a todas las cosas que hace, a todas las cuestiones que está causando, todas las situaciones que causa con niños, con adultos, este ejército. Debemos de dejar de lado eso y solo debemos centrarnos a la cuestión del Israel espiritual. Y en el Israel espiritual nos encontramos nosotros. Y entonces, esta es la cuestión. Debemos de estar siempre enfocados en eso, en Dios, en sus maravillas, en su misericordia. Y dice así: Cantad alegres en el 4 a Jehová, toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Y como dice algunos pastores, que si no tenemos ya mente para estar haciendo oración, que si no sabemos por qué orar, estemos revisando, por ejemplo, los salmos. No es una regla que revises los salmos para que te acuerdes de qué hora. No es una regla. Pero siempre los salmos nos dan a conocer, a entender aspectos que debemos de estar teniendo en cuenta. Si nosotros, y como siempre lo hemos dicho, si nosotros vemos algo positivo o algo bueno, como la cuestión de alabar a Dios, de darle gloria, tenemos entonces que dar gloria en nuestras oraciones. Pero si nosotros vemos en Salmos que dice que se acabe con los enemigos, que se termine con ellos, debemos de hacer lo contrario, porque Dios permite que estos ejemplos se encuentren ahí para que sepamos qué no debemos hacer. Entonces, en la palabra siempre nos va a enseñar, cuando es algo positivo, es lo que debemos hacer, y cuando es algo negativo, es lo que no debemos hacer. Entonces, cantemos salmos, oremos con base a los salmos, si es lo que nosotros estamos buscando tener en el corazón. Un motivo para orar, siempre va a haber un motivo para nuestra oración. 5. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey de Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Siempre debemos de tomar en cuenta entonces que Dios es justo, y si creemos que es injusto, quiere decir que más bien no entendemos la justicia de Dios, no entendemos de que debe ser de una manera o de otra, pero siempre es justo. Y si fuera, ¿cómo se puede decir? Y como es justo, justifica a los que Él cree, a los que Él considera, los justifica tomándolos de lo vil, de lo menospreciado, de lo humilde incluso. Dios toma a todo este tipo de personas para llegar a transformarlos para Él. Y donde comienza la obra de Dios, Él no la termina hasta perfeccionarla. Él no la deja a un lado hasta terminarla, concluirla, perfeccionar esa obra. Eso es a lo que me refiero. Y por último, vamos a Salmos capítulo 99, versículo 1. Y dice así: Jehová reina, temblarán los pueblos.
Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. Y la gloria del Rey ama el juicio, tú confirmas la rectitud, tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Alabar a Dios, darle gracias todos los días, todas las mañanas, en todo momento si es posible. Debemos de darle gracias hasta por lo poquito que creamos que nos brinda, que en realidad puede ser mucho, porque hay otras personas que no cuentan con eso. Si hay personas que tienen, por ejemplo, una casa con tejado de lámina o con paredes de adobe o cualquier cuestión que pueda ser considerada humilde, tenemos que pensar que esa persona tiene que agradecer, porque hay personas que no tienen siquiera un hogar. Y aunque sea provisional, aunque sea construido con materiales de bajo costo, es un hogar, y si es propio todavía mejor. Eso es de agradecerse y eso es de darle gloria a Dios por todo. 5. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová y él les respondía. No se trata solamente de orarle, se trata de obedecerle en todo. Tenemos que ser obedientes, tenemos que levantar las manos, no en el sentido literal necesariamente, pero sí en el sentido de que las tengamos limpias. Debemos de tener lo más posible limpias nuestras manos. Y digo lo más posible porque por nuestra naturaleza humana caída y pecaminosa podemos tener pecados en cualquier sentido, pero estar buscando deliberadamente pecar, estar disfrutando del pecado y estar pecando constantemente, eso no es una característica de los hijos de Dios. Entonces, quien le busca tiene respuesta de acuerdo a la voluntad de Dios, no es la que nosotros queramos, es conforme a su voluntad. 7. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová Dios nuestro, tú les respondías, les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. No nos pagaba con mal por el mal que hacíamos y nos daba bien por el bien que hacíamos. Eso es misericordia, eso es amor. Y por ejemplo, quienes tenían a Dios ahí, columna de nube en el día para tapar el sol del desierto y fuego en la noche para tener el calor pertinente para las personas, eso es el amor de Dios y lamentablemente no lo valoraron y lamentablemente no lo estamos valorando. Tenemos que arrepentirnos. 9. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Y con eso vamos a concluir, vamos a orar para terminar y darle gloria a Dios por todo lo que hace en nuestras vidas. Muchas gracias, Dios, por permitirnos estar aquí compartiendo tu palabra, conociéndote. Gracias por permitirnos seguir adelante con este acto de compartir. Te pido que nos ayudes en todo, que bendigas nuestras vidas, que nos ayudes a tener ese conocimiento de ti y a seguir adelante con tu palabra. Que nos enseñes a predicar, a compartir, que seamos hacedores de tu palabra, que toques el corazón de todas las personas por las que te pedimos, conocidos, desconocidos, seres amados y queridos también, por todos, toca sus corazones y enséñanos a amarte sobre todas las cosas y sobre toda persona, con nuestro ser completo, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Y en esto siempre incluyo las personas que se quieren enemistar con nosotros. Te pido que nos ayudes, que cuides a los que predican en los lugares difíciles y que son tus hijos, y los que predican en lugares difíciles y no lo son, toca su corazón también. Ten piedad de todos,
sigue teniendo piedad. Y ayúdanos entre hermanos en Cristo a soportarnos en amor, a orar sin cesar, ser hacedores de tu palabra sin quedarnos solamente en escuchar, ser testimonio y servirte como tú lo determinas. Te damos muchas gracias por todo, hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les guarde y si Él quiere, seguimos compartiendo su palabra la próxima semana. Hasta luego.